Primero vamos a hablar sobre el concepto de epistemología. Proviene de dos voces griegas, episteme, que significa ciencia, y logos, teoría, tratado, estudio o razón. La epistemología es la reflexión y el estudio de las bases filosóficas, lógicas y científicas de la ciencia o del conocimiento válido o verdadero. En suma diremos que la epistemología es una disciplina filosófica que se ocupa de la definición del saber y de los conceptos relacionados de las fuentes, los criterios, los tipos de conocimiento posible y el grado en el que cada uno resulta cierto, así como la relación exacta entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Los inicios del concepto de epistemología. Desde el siglo V a.C., ya los griegos se habían interesado en el problema del saber. Los sofistas eran escépticos, cuestionaron la posibilidad de que hubiera un conocimiento fiable y objetivo. Protágoras de Abdera decía que ningún conocimiento era más cierto que el otro, porque cada persona tenía su propia verdad. Años más tarde, Platón intentó contestar a los sofistas, dando por sentada la existencia de un mundo de formas o ideas, invariables e invisibles, sobre las que es posible adquirir un conocimiento exacto y certero. Platón sostenía que las cosas que uno ve y palpa son copias imperfectas de las formas puras estudiadas en matemáticas y filosofía. Por consiguiente, solo el razonamiento abstracto de estas disciplinas proporcionaba un conocimiento verdadero, mientras que la percepción facilita opiniones vagas e inconsistentes. Años más tarde, su discípulo Aristóteles dijo que el conocimiento se adquiere ya sea por vía directa, deduciendo nuevos datos aquellos que ya sabidos, o ya bien sea de forma indirecta. Aristóteles planteó la base de la ciencia actual, al decir que la observación cuidadosa y la adhesión estricta a las reglas de la lógica, que fueron expuestas por primera vez de manera sistemática por él, ayudaron a superar las trampas teóricas que los sofistas habían puesto. En la Edad Media, después de varios siglos de declive del interés por el conocimiento racional y científico, Tomás de Aquino y otros filósofos ayudaron a devolver la confianza en la razón y la experiencia. Tomás de Aquino coincidió con Aristóteles, era un fiel seguidor de sus ideas y de todos sus pensamientos. Él también consideraba la percepción como el punto de partida para el conocimiento y la lógica como el procedimiento intelectual para llegar a la verdad. Santo Tomás estimó que la fe en la autoridad bíblica era la principal fuente de la creencia religiosa. Él fue el que estableció la relación entre la fe y la lógica. Años más tarde se plantearía este importante enfrentamiento entre la razón contra la percepción. Desde el siglo XVII hasta finales del siglo XX, el problema principal de la epistemología fue contrastar estos dos importantes aspectos. Los racionalistas, entre los que destacaban Descartes, Spinoza, Leibniz, dijeron que la principal fuente y prueba final del conocimiento era el razonamiento deductivo basado en principios evidentes o axiomas. En cambio, para los empiristas, entre los que se encontraban Bacon, Locke y entre otros, decían que la experiencia era el móvil para hallar la verdad del conocimiento. John Locke era un representante del empirismo. Dijo que todos nacemos con la mente en blanco. Habló sobre la tabula rasa, que con la experiencia vamos llenando esa tabla. Otro importante representante fue David Hume. Siguiendo la tradición empirista, dividió el conocimiento en dos clases: el conocimiento de la relación entre las ideas y conocimiento hallado, que es el conocimiento hallado en la matemática y la lógica. Este conocimiento es exacto, pero su falla fue que no aportó información sobre el mundo. Kant combinó elementos de racionalismo con algunos precedentes del empirismo. Coincidió que los racionalistas en que para llegar al conocimiento era a través de la percepción, y que se podía llegar al conocimiento exacto y certero.
pero siguió a los empiristas en que dicho conocimiento es más informativo sobre la estructura del conocimiento que sobre el mundo que se halla al margen del mismo. Kant distinguió tres tipos de conocimiento: el analítico a priori, exacto y certero, pero no informativo, porque solo aclara lo que está en las definiciones; el sintético a posteriori, que transmite la información del mundo aprendido a partir de la experiencia, pero está sujeto a los sentidos; el último es el sintético a priori, que se descubre por la intuición, que se impone a todos los objetos de la experiencia. En el siglo XIX, Hegel retomó la afirmación racionalista que el conocimiento certero de la realidad puede alcanzarse con carácter absoluto, equiparando los procesos del pensamiento, de la naturaleza y de la historia, lo que más tarde fue realizado por los filósofos evolucionistas inglés Spencer y la escuela alemana del historicismo Spencer y Comte. En los Estados Unidos, los filósofos pragmatistas James y Dewey, a inicios del siglo XX, llevaron el empirismo aún más lejos al afirmar que el conocimiento es un instrumento de acción y que todas las creencias tenían que ser juzgadas por su utilidad como reglas para predecir las experiencias, o sea que lo que no sirve, no lo dejamos.